Buenas tardes, profesor Ronald Ponce. Mi nombre es Alfredo Bisuetti. Le voy a presentar 3 videos sobre la educación en Panamá. En el primer video podemos ver en realidad la explicación de cómo profesores pueden, mediante metodologías y técnicas, llegar al estudiante, aprovechando lo que son las herramientas que le permiten tener un mejor desenvolvimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La calidad de la educación o la calidad educativa depende en gran parte del maestro. Por eso tenemos gran cantidad de deberes. Tenemos muchos deberes, los cuales gran parte son administrativos. De llevar la asistencia, poner las notas, cumplir un currículo. Pero más allá de eso, tenemos que esforzarnos en motivar al chico, a que él le guste estudiar, a que él aprenda, a que le coja cariño. ¿Por qué? Porque el conocimiento está hoy en día en la tecnología, en una computadora, en un celular. Pero ¿qué puede hacer ese estudiante con ese conocimiento? Es nuestro deber. Tratar de que ellos aprendan lo más posible de cómo manejarlo o cómo utilizar estas herramientas. Tenemos que motivarlos, hacerlos que sueñen, que tengan ese sentido de posibilidad. Pero todo eso lo podemos lograr aquí, empieza aquí en el salón de clase. Por eso fue que mencioné que mucho o gran parte o total de la calidad educativa depende de nosotros los maestros. Y nuestro deber principal es lograr que ese mensaje llegue. Lo importante es que lo normal pues se convierte en extraordinario. Es como se vive lo cotidiano, y desde lo cotidiano, desde lo sencillo, desde lo que ordinario, pues darle sentido, ¿de acuerdo? Y todas esas cosas llevadas congruentemente en un proyecto, en un plan y sistematizado, es lo que da resultado. Bueno, en mi opinión, estando y compartiendo con los chicos, hablando con ellos, conociendo sus problemas y sus necesidades y escuchándolo más que nada. Es increíble el grado de retroalimentación que uno puede tomar de los estudiantes. Ellos mismos nos dicen cómo les gusta, qué no aprenden, qué hacen, qué les interesa, qué no les interesa. Mi maestro favorito es Gerardo Robinson. Nos enseñaba a cómo emprender, cómo hacer un modelo de negocio, estrategias de negocio. Me ayudó bastante y bueno, incluso pude emprender tan joven gracias a ese proyecto y a la ayuda del profesor Gerardo. Sí, somos profesores y tenemos que seguir un patrón, un lineamiento que nos da Meduca, un lineamiento que nos da el sistema. Pero ese sistema no es obligatorio. Ahí nos dicen qué debemos cubrir en un determinado tiempo, pero no nos dicen cómo, nos dan ideas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como profesores o como maestros? Son nuestros 40 minutos de magia, nuestros 30 minutos de magia. No importa que el sistema se esté viniendo abajo, que no haya infraestructura, que el baño no sirve, que no haya computadora, que si el chico vino tarde, o sea, no importa muchas cosas. Tenemos estos 35 minutos, 40 minutos para aprovecharlo al máximo. No solamente siendo repetitivos y con memoria, no hacer las típicas preguntas de menciones, de llenes, o sea, no, vamos a jugar con los chicos, vamos a retarlos. Aquí lo importante es retarlos. Ellos están ya acostumbrados a venir, memorizarse y sentar. Pero cuando uno les cambia la estrategia, cuando uno le hace preguntas
de análisis, que ellos tengan que pensar, que ellos tengan que analizar, que ellos tengan que resolver, que ellos tengan que buscar opiniones. Allí el conocimiento no solo le va a durar los 30 minutos de clase, le va a durar para toda la vida. Mi maestra. En el siguiente video vamos a mostrar un análisis del Dr. Julio Escobar en cuanto al concurso de excelencia de la educación en Panamá, en donde él plasma que la educación en Panamá está en cierto problema, porque hay una desigualdad en cuanto a lo que es el poder económico, y también podemos mencionar que hay algunas escuelas que tienen infraestructura, pero el plan de estudio no se aplica de una manera eficiente. En el tiempo que llevo involucrado en el tema, creo que hemos pasado de considerar que teníamos muy buena educación a reconocer que la evidencia nos indica que la educación nuestra deja mucho que desear. Tanto por la desigualdad que genera, no atiende de manera igual a distintas geografías o niveles de ingreso, como por la falta de calidad que muestra, donde a nivel internacional no logra los aprendizajes que uno esperaría para un país como el nuestro. Creo que la percepción ya llegó al punto donde reconoce que eso es un gran problema. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención en el concurso fue darnos cuenta a través de ensayos y respuestas a preguntas que le hacíamos a las escuelas participantes que su concepción de una buena educación no coincidía con la concepción establecida por especialistas de cómo se logra una buena educación. Había una gran representación de infraestructura como calidad de educación, cuando se sabe que la infraestructura por sí misma no logra aprendizajes significativos. Había mucho énfasis en actividades extracurriculares, pero muy poco énfasis o muy poca mención de la calidad pedagógica de los docentes o del intento de lograr que los alumnos aprendan. Esa fue una sorpresa. Otra observación interesante en el concurso es que precisamente aquellas escuelas que obtienen los mejores resultados son aquellas escuelas que han participado en programas de formación o perfeccionamiento docente de manera activa y en metodologías de aprendizaje activo, es decir, donde se estimulan a los alumnos y alumnos a participar en su propio aprendizaje, con preguntas, con involucramiento y similares. Y eso apunta a posibles soluciones de cómo mejorar los resultados en nuestras escuelas y su aprendizaje. Sin duda, el problema principal es que la formación de nuestros docentes no es consistente con la aspiración que tenemos. Nuestras facultades de educación y centros de formación docentes deberían ser centros de primera y no lo son, así de simple. En el siguiente video se muestra un análisis por diferentes personas, entre ellos maestros, analistas, empresarios, profesionales, que hacen un análisis de cómo se encuentra la educación en Panamá, en donde ellos muestran un análisis bien objetivo de las carencias y los inconvenientes que tenemos en la misma educación en Panamá, por parte de AP de Joven. Claro, la prueba TERCE es un examen hecho por la UNESCO. Básicamente mide el desempeño de los estudiantes en términos de notas y además de eso mide factores asociados de los estudiantes. Por ejemplo, además de hacerles preguntas de matemáticas, ciencia y lectura a los estudiantes, les hacen preguntas de qué tipo de cosas hay en su casa, por ejemplo, si tienen tele, lavadora, secadora, ese tipo de cosas, para medir más o menos como la vida del estudiante y qué factores se pueden sacar de eso, ¿no? El TERCE es bien interesante porque este mismo examen se lo hacen a todos los países de Latinoamérica. Entonces, en el caso de Panamá, nosotros somos un país que tiene el PIB per cápita como Brasil, pero tenemos notas como Honduras. Entonces es bien preocupante ver eso porque es como totalmente, no hace sentido, pues. Somos un país rico que no invierte en educación o nuestros estudiantes no sacan buenos puntajes en estos exámenes. Hay una serie de elementos que muestran que un país no tiene una buena educación. Por ejemplo, que gente no puede hacerle frente al costo de vida, que sería tal vez lo más fundamental.
que las personas no pueden acceder a un nivel superior de educación porque el nivel anterior no les preparó para el que sigue, que las personas no pueden emprender proyectos por cuenta propia porque no están capacitados para poder hacerlo, que las personas no pueden crear o llegar a otro nivel por cuenta propia porque no están capacitados para hacerlo. Yo creo que en Panamá eso se ve mucho, ¿no? No solamente podemos hacer la diferencia entre lo que es una escuela privada y una escuela pública, que desgraciadamente hay una diferencia muy grande, y lo dicen las estadísticas. La gente de escuela privada tiene más oportunidades que la gente de escuela pública, porque la educación en escuela privada, aunque no es la mejor en Panamá, sigue siendo superior a la escuela pública. Entonces, ya ahí tenemos un desbalance entre la ciudadanía, ya ahí empezamos mal. Bueno, realmente sí hay algunas diferencias, sí hay algunas brechas que se tienen que cerrar en nuestro país. Yo al estudiar en escuela pública, el tema del inglés fue muy básico, casi inexistente en comparación con compañeros que cuando llegamos a la universidad, yo recuerdo que yo pasé todos mis niveles de inglés, que en la Latina son obligatorios, aunque vengas de alguna escuela o de alguna otra universidad y convalides con alguna experiencia, pero aunque yo pasé todos mis niveles, recuerdo que los pasé siempre con no promedios tan altos y los pasaba por lo participativo que era y porque iba a mis clases y porque entregaba proyectos, pero a la hora de hablar, a la hora de escribir, a la hora de exponer, era el que más bajo porcentaje sacaba en toda la clase. O sea, aquí realmente no estamos viendo a las escuelas públicas tratar de superar a las escuelas privadas, sino ser lo suficientemente decentes como para que den algo de dignidad, y eso no debe ser la meta debe ser superar las escuelas privadas. Y yo sí creo que si bien las escuelas privadas son buenas, y eso lo demuestra que la gente está dispuesta a pagar por ir a una escuela privada antes de ir gratis a una escuela pública, eso no significa que va a ser la mejor del mundo o va a ser la mejor. Inclusive a mí me tocó la vergonzosa situación que cuando me gradué de Panamá, me gradué de mi licenciatura en Panamá, de una universidad muy buena privada, yo llegué a una universidad en el exterior en donde yo me sentía de las personas más bobas, porque no estaba preparado para la rigurosidad que se les exige a los niños de otros países. Y eso es lo que me ha permitido a mí, en cierto sentido, ser un mejor profesional. El hecho que me estrellé con la realidad que a nivel internacional Panamá está muy atrás. Que me llama mucho la atención. Bueno, como conclusión puedo mencionar que la educación panameña necesita tener un cambio significativo en cuanto a inversión de infraestructura en ciertas áreas geográficas, y también puedo mencionar lo que es una mejor capacitación al docente en cuanto a la implementación de metodologías y técnicas para hacer una buena planificación y presentarle un contenido que logre resultados positivos en cuanto al desenvolvimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Puedo mencionar que hay docentes que usan metodologías diferentes a las que se les ha enseñado, ya que buscan metodologías de otros países, las cuales ellos han visto de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha desenvolvido de una manera proactiva. Con esto podemos decir que la educación en Panamá necesita tener un cambio significativo, como lo he mencionado, porque con esto se puede lograr un mejor desarrollo en la sociedad, ya que los estudiantes, al adquirir el conocimiento de una manera satisfactoria, pueden desempeñar en un futuro algún trabajo o ser una persona emprendedora, y con esto lo que se logra es que la sociedad y el país crezca, ya que la educación es uno de los pilares más significativos en cuanto a el desarrollo positivo de un país. Con esto quiero decir que ya se han hecho estudios mostrados en este video, en donde con esto se ha buscado un análisis y tratar de plasmar y darle a conocer tanto al MEDUCA como a las otras instituciones educativas, tanto privadas o públicas, de que en realidad se debe mejorar, hacer un cambio significativo, utilizando, por ejemplo, en este sentido, herramientas como lo son las herramientas tecnológicas, invertir en herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.